Hola, muy buenas tardes. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy les voy a presentar eh, en un formato más dinámico lo que hemos publicado hace unas semanas, que es nuestras perspectivas para el 2021, hacia dónde vamos. Quien les habla, estoy ahí en la foto, soy Estifo Campo, gerente de inversiones y socio de CES Capital. Siempre, como antes de empezar, simplemente mostrarles el disclaimer. Nosotros tenemos la gestión de un fondo privado de instrumentos sofisticados. Esta presentación es puramente con fines educativos, ¿no? Para ilustrar de ejemplos y qué es lo que nosotros estamos viendo en el mercado sin dar ninguna recomendación. Y la agenda que les tengo preparados para el día de hoy es hablar sobre 5 puntos específicamente, porque si no podemos pasar muchas horas. Y la idea es hablar sobre el crecimiento económico 2021, sobre la política monetaria y fiscal, hablar sobre las perspectivas de mercado, cuáles son las recomendaciones en una simulación de portafolio que les voy a mostrar al final, y cuáles son los riesgos hacia el 2021 para todos estos estimados. Comencemos con el crecimiento económico. Punto principal que tenemos que mencionar es el tema de lo que ha sido el 2020, ¿no? El 2020 hemos tenido un año donde ha estado marcado por este evento Black Swan, ¿no? Que es el cisne negro inesperado, una pandemia que nadie la veía venir, sonaban titulares muy tenues por el lado asiático, ¿no? En enero, febrero, y ya comenzó a agarrar mucho más fuerza en marzo y al final todo el mundo se vio involucrado en lo que ha sido esta pandemia con el virus del COVID-19. ¿Qué es lo que tenemos a hoy? Acá les he puesto un recuento del progreso de las vacunas, cómo se fue avanzando y cómo la gente se fue llenando de optimismo hacia lo que estamos hoy en día, que tenemos en realidad un poco más de 2 vacunas aprobadas porque depende de cada país, pero en Estados Unidos son 2, por eso es la fuente. Pero ya estamos en el proceso, ya hemos empezado en realidad desde diciembre el proceso de vacunación. Dependiendo del tipo de vacuna, son 1 o 2 dosis, ¿no? Y también dependiendo del país, se están vacunando principalmente a las personas del gobierno, luego el cuerpo médico y empezando por la gente de mayor edad, ¿no? Van a ir en rangos, por ejemplo, los que tienen 80 años para arriba, luego los que tienen 70 años para arriba y así sucesivamente hasta llegar al total de la población. ¿Qué involucró el COVID-19 para el mundo? Y en realidad involucró o tuvo consecuencias muy distintas dependiendo de cada economía, particularmente porque muchas hicieron en realidad la estrategia que fue la más común y la más recomendada, que fue el confinamiento generalizado y las cuarentenas forzadas. Sin embargo, vemos que los impactos han sido asimétricos por país y por ende también las políticas fiscales y monetarias que cada país implementó han sido distintas. Abajo podemos ver efectivamente cómo fue la evolución cómo ha sido hasta ahora la evolución de este virus. Tuvimos una ola 1 muy marcada. En otros países la ola 1 fue mucho más dilatada, no fue tan grave o no fue tan empinada, lo cual fue bueno porque países, por ejemplo, de la región de América Latina no tenemos la misma infraestructura que países como Estados Unidos o en Europa, ¿no? A nivel médico. Pero ya nos encontramos a hoy en lo que viene a ser la segunda ola. En realidad los países desarrollados, principalmente Europa, Estados Unidos, Japón, ¿no? Ya han tenido el crecimiento y el asentamiento de la segunda ola desde octubre, noviembre. En América Latina recién la estamos viendo, ¿no? Incluso Perú el día de hoy ya se dictaminaron nuevamente el retroceso a lo que vendría a ser la fase 2 en términos de cuarentenas. Y bueno, eso es lo que nos toca de ahora para adelante en el 2021, ¿no? Controlar sobre todo esta segunda ola, que ya varios países están implementando estos nuevos confinamientos que no son tan extremos como los iniciales que se aplicaron en marzo-abril, pero igual podrían tener un impacto importante, sobre todo para el segundo trimestre del año.
Vamos a ir por los principales países y qué es lo que se espera en el crecimiento económico para el 2021. Ya casi a cierre del 2020, aún es un estimado porque falta el mes de diciembre, la economía americana estaría cerrando con un decrecimiento de 3.5%, bastante mejor versus lo que se tenía estimado en algún momento del año, ¿no? En junio, los estimados eran mucho más agresivos, casi como menos 5%, incluso un poquito más. Y la recuperación hacia el 2021 también se ve bastante prometedora. Hay obviamente un efecto base, por lo cual se acentúa el crecimiento en el 2021, ¿no? A 3.9 es un crecimiento importante para lo que es Estados Unidos. Y vendría como consecuencia de dos principales pilares, la reactivación del consumo, que obviamente, dado, dado los confinamientos o lo que impuso el gobierno justamente para evitar que la ola 2 siga creciendo o la ola 1 siga creciendo, se generó este golpe de menor demanda inducida. Y lo que debería hacer es que el 2021 debería tener toda esa demanda que fue disminuida, reactivada. Y eso debería impulsar de manera importante el crecimiento económico, seguido también por la reactivación de la inversión privada, ¿no? Una inversión privada que, como vemos en el 2020, ha sido contractiva. ¿Qué cosas pueden ser, no diría exógenas, pero sí podrían tener un impacto mucho más significativo en el crecimiento económico de Estados Unidos al 2021? Es el gasto del gobierno. Tenemos claro que Biden es el nuevo presidente que estaría entrando el 20 de enero y la mayoría de sus propuestas son de dar aún mayor apoyo por todo el impacto del COVID, así como también generar un mayor estímulo fiscal en el lado del gasto. Entonces, esa es una variable importante que creo que no está 100% factorizada en los estimados actuales de crecimiento económico. Para lo que es Europa y la eurozona, vemos que estaría cerrando el 2020, dependiendo de las economías, entre menos 5 a menos 11%, en un promedio de la eurozona de menos 7.4%. Igual esto es bastante mejor versus lo que se tenía estimado a mitad del año, ¿no? De hecho, sí se ha visto una recuperación importante en el último trimestre. ¿Y qué es lo que tenemos para el 2021? Tenemos un crecimiento económico, pero no es un crecimiento económico tan significativo versus lo que uno esperaría luego ante una fuerte caída. Y lo que pasa es que Europa particularmente tiene una serie de distorsiones y aún mayores riesgos políticos, lo cual no da un panorama claro de que esta recuperación puede ser significativa. Por ejemplo, a nivel de gasto fiscal, dependiendo de cada país, los países ya están con un gasto fiscal muy elevado, con lo cual para el 2021 no debería haber un aumento por ese lado, quizás debería verse estabilizando, por ende tampoco hay un mayor empuje por ese lado. El consumo, sí se ha visto una reactivación del consumo, sin embargo, el desempleo en lo que es la eurozona, Europa en general, sigue siendo alto, ¿no? Ahí vemos que sigue siendo de 8%, 9% estimado para el 2021. Entonces, eso también genera una posible detracción en la reactivación del consumo. Y finalmente, la inversión, dado que no hay una recuperación económica tan fuerte como se esperaría, la inversión tampoco va a acompañar de la mano, ¿no? La inversión generalmente se termina reactivando de una forma más agresiva cuando se espera un crecimiento mucho más robusto. Crecimiento económico para China y Japón. Bueno, China, como ya lo hemos conversado en una serie de webinars durante el 2019, ha sido el único país que tuvo, uno de los principales países que tuvo crecimiento económico, principalmente por su rápida adopción de medidas ante este virus y también porque ya tenían ellos experiencia anterior manejando otras epidemias que tuvieron en el país. Entonces, sí fue un manejo bastante eficiente por el lado del gobierno chino y muy rápido. Para lo que se espera en el 2021, sí se espera igual una reactivación aún mucho más fuerte del crecimiento económico, un 8.2%, y esto va de la mano por prácticamente todo lo que se ha hecho en China este año en el lado fiscal y monetario. Lo que ellos están
viendo es que se debería cosechar todo lo sembrado por el lado fiscal y monetario. Y es más, hoy en día la parte monetaria china, y luego lo voy a comentar un poco más profundo, se está estabilizando, ¿no? Han frenado la agresividad con que estaban bajando sus tasas. Por el lado fiscal también, por ahora se mantienen mucho más estables. Entonces, es por ello que el crecimiento sí debería ser bastante explosivo para China. Quizás un 8.2 es lo que se estima a nivel consenso. Mientras que por Japón tuvo en el 2020 una caída de 5. Bueno, se tenía una caída de 5.3%, falta aún el mes de diciembre, con una recuperación de 2.8% hacia el 2021. De hecho, Japón es una economía que no es muy volátil en términos de crecimiento y decrecimiento. Realmente sí es un impacto fuerte esta caída de 5.3% para el PBI japonés. Y bueno, ellos han estado con una política monetaria expansiva ya de años y la mantienen igual. Eso de todas maneras genera un cierto soporte, diría yo, más que todo al consumo, ¿no? Porque tampoco es que exacerbe una reactivación agresiva en el consumo, ¿no? Como podemos ver, el consumo estaría creciendo un 2.5 en el 2021. Y por otro lado, también ellos han estado medianamente agresivos por el lado fiscal. De hecho, frenaron algunas políticas que tenían de subida de impuestos. Entonces, se ha mantenido mucho más estable. El gasto también se mantiene más estable. El gasto de gobierno en 2.2%. Entonces, es una economía bastante más madura y bastante más vieja, ¿no? A nivel demográfico también eso le juega en contra a la economía japonesa, pero sí se ve una recuperación también de 2.8 para el 2021. ¿Qué se espera para América Latina? Esperamos igual un rebote en promedio de 4.4% estimado entre todas las economías latinoamericanas, y estaríamos cerrando el 2020 con un estimado de una caída de menos 6.8%. Dentro de las principales economías de mayor caída estaríamos nosotros, la economía peruana, seguido por la economía argentina. ¿Qué es lo bueno? Que para el 2021, así como fuimos los que más caímos, también deberíamos tener la mayor recuperación, ¿no? Obviamente por un efecto base y obviamente porque sí se han visto hasta ahora, al menos en los indicadores líderes, una importante recuperación que incluso estaba sorprendiendo los estimados económicos de ese lado, con lo cual el crecimiento económico sí podría estar en línea a ese 9%. Lo otro que nos estaría beneficiando en el 2021 es lo que pongo en resaltado en negro, que es el fuerte repunte de los materiales básicos y también preciosos, ¿no? El oro subió de manera importante, se estabilizó a niveles de 1800, pero igual es un nivel eh, bastante más superior del que estaba transando años atrás. Y por el lado del cobre y otros materiales como el zinc también, que es importante, sucede lo mismo. Entonces, parecería que estuviéramos en un ciclo nuevamente de commodities, no sé si tan largo como el que tuvimos años atrás, en alrededor del 2003-2005, pero igual podría ser un riesgo de cola favorable para la economía peruana, y no solamente para la economía peruana, sino también para las demás economías latinas, ¿no? Donde en realidad, dependiendo de cada país, depende de un tipo de commodity. Algunos dependen de commodities energéticos como el petróleo, y otros dependemos de commodities mineros, ¿no? Como el caso de Perú, Chile. Entonces, creo que ese 4.4% estimado en 2021 podríamos estar sorprendiendo al alza. Ahora, entrando a la política monetaria y fiscal, un poco lo he estado comentando mientras comentaba sobre la parte económica de cada país. Pero en Estados Unidos la política fiscal va a continuar siendo expansiva. A corto plazo estamos ante los anuncios de mayor estímulos por el tema de que justamente está venciendo la ley de CARES Act, que eso fue un empuje, un apoyo de 2.2 billones para la economía americana, principalmente a través de subsidios, y seguramente se va a renovar, ya se está aprobando algo de manera similar y más robusta. Eso vendría en este primer trimestre, lo cual sería bueno porque va a dar buen soporte para el resto del año, siempre y cuando el tema del COVID tampoco
se acentúen las consecuencias de esta segunda ola, ¿no? Entonces, obviamente va a ir de la mano, se está probando esta parte del nuevo estímulo, sin embargo, puede ser que sea suficiente como puede ser que no sea suficiente dependiendo de qué tanto se alargue el tema de COVID. Y en el segundo tramo, Biden mencionó en como alguna de sus propuestas que también fondearía parte de estos estímulos fiscales a través de subida de tasas impositivas a las compañías y a personas de muy altos ingresos. Esto es importante no perderlo de vista porque podría tener algún impacto, sobre todo a nivel de mercado de capitales. Por el lado monetario, los últimos discursos de la Fed se mantienen en línea a lo que hemos visto en los últimos meses, una política altamente acomodativa. Para el 2021, incluso hasta el 2023, está bastante tranquilo, diría yo, el panorama. Sin embargo, podríamos ver algunos riesgos de cola, que es esta reaceleración significativa de la inflación. Aún no la tenemos, pero el mercado de capitales, las expectativas se están moviendo de manera acelerada y eso podría generar cierta presión en la política monetaria de Estados Unidos. Eso sí, habría que monitorearlo. El panorama es que se mantenga estable, pero sin embargo, si hay una reaceleración de la inflación, sobre todo hacia mediados, finales del 2021, sí podríamos tener quizás algún adelanto en la política monetaria de Estados Unidos. En el lado de Europa, es muy similar a lo de Estados Unidos. La posición de Europa, tanto fiscal y monetaria, es apoyar a toda la región mientras estén con todas las distorsiones a raíz del COVID. Por el lado fiscal, llegaron a un acuerdo de un gran paquete fiscal de 750.000 millones de euros que serán utilizados entre el 2021 y 2024. Y por el lado monetario, han extendido su paquete de compra de activos de emergencia hasta marzo de 2022, el tamaño también lo han aumentado y seguramente, según lo que ellos han anunciado, van a estar monitoreando de cerca cómo van las economías y si tuvieran necesidad de aumentar, tanto por el lado fiscal o monetario, no tendrían ellos problemas. Entonces, por lo que vemos, como Estados Unidos, tanto la política fiscal y monetaria bastante estable, expansiva, por lo menos eso sería el estimado para el 2021. Entrando a la política monetaria fiscal de China y Japón, un poco adelantaba lo de China. China ha sido muy agresivo con su política fiscal y monetaria durante el 2020 a raíz del impacto del COVID. Sin embargo, ya viendo que sí ha tenido un impacto positivo, sobre todo en los últimos indicadores líderes de noviembre y diciembre, es donde han frenado esta expansión en ambos lados y están con un enfoque hacia monitorear sus riesgos, ¿no? La idea es que lo que no quiere hacer la economía china es lo que hicieron años atrás, donde sufrieron económicamente, pusieron todo el gasto fiscal y todo el lado monetario y generaron otras distorsiones en sus economías, ¿no? Principalmente en el rubro financiero, generaron un sobreapalancamiento corporativo muy agresivo que en los últimos años se ha venido limpiando, pero a raíz del COVID podría ser que nuevamente se vea afectado, ¿no? Entonces es lo que no quieren, por eso van a ir un poco más suavizados con sus políticas. Sin embargo, como hemos visto los estimados económicos, ya con lo que habrían hecho, se esperaría que haya una recuperación de crecimiento económico importante, ¿no? Un 8% es bastante robusto para una economía del tamaño como es China. Por el lado de Japón, ellos sí siguen impulsando ambas políticas, por el lado monetario y fiscal. Sobre todo por el lado monetario, mantienen un soporte en lo que es la política monetaria ya de años atrás, manteniendo, por ejemplo, la tasa de interés de su bono de referencia a 10 años en yenes a 0%, haciendo un programa de recompra de activos muy, muy agresivo, ¿no? Que lo anuncian el gasto cada semana. Entonces, por el lado de Japón, hasta que no se vea una consistencia en una recuperación económica, debido a las distorsiones que ellos ya tenían previamente al COVID y se han sobreacentuado con el COVID, no veo tampoco que al menos en el 2021 vayan a cambiar de postura en ambas políticas.
En el cuadro abajo es algo que ya hemos también visto en otras presentaciones, simplemente para que tengan en cuenta lo que fue, ¿no? En el 2020 las políticas fiscales como respuesta de COVID. Dependiendo de cada país, los porcentajes sobre el PIB son bien agresivos, ¿no? 20% en Estados Unidos, 69% en lo que respecta a Alemania, Francia 73%, Japón 29%. Entonces, sí ha sido un apoyo del gobierno importante. Finalmente, en América Latina, ¿qué se espera por el lado monetario y fiscal? Así como los otros países desarrollados, también los gobiernos latinos estuvieron apoyando todas las consecuencias que generó el COVID a nivel económico. Entonces se tuvo una política monetaria muy, muy agresiva, expansiva. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, se ven las tasas de referencia de Brasil, México y Perú a niveles mínimos históricos. Y no se prevé que por lo menos en el 2021 eso vaya a cambiar. Por lo menos no en Perú y México, donde se ve mucho más estable el tema de inflación. En Brasil se ve mayor volatilidad en lo que es la inflación. Quizás eso, así como en Estados Unidos, podría tener algún riesgo hacia fines en términos de que tendrían que mover su política monetaria. Pero sin embargo, con la información que se dispone al día de hoy, el panorama es que se mantenga una política monetaria estable a estos niveles. Por el lado fiscal, ahí sí va a ser un poco más controlado. Todos los países de Latinoamérica hicieron una política fiscal expansiva en el 2020, algunos más que otros, Perú siendo de los más agresivos, pero eso, como nosotros ya sabemos, las economías latinas son más frágiles en el manejo de sus cuentas, y por ello en el 2021 no se esperaría un gran estímulo fiscal. Es más, por ejemplo, en Brasil ya venía con una distorsión en sus cuentas fiscales, sin embargo no tuvo opción en el 2020 a raíz del COVID de generar un apoyo, no un apoyo tanto a nivel gasto, a nivel de personas, de subsidios, como también gasto a nivel de infraestructura. Entonces, Brasil va a ser un año importante en cómo reajuste y maneja su política fiscal en el 2021 por un tema de sostenibilidad de largo plazo. México en realidad no fue de los más agresivos, entonces la política en México debería seguir más que todo en esa misma línea, donde fueron mucho más agresivos fue en el lado monetario, que eso sí debería continuar. Y en el caso de Perú, creo que va a ser un poco más dinámico, pero incierto en este momento. Incierto principalmente porque tenemos en abril las elecciones, y encima que tenemos elecciones en abril, hoy en día tenemos una cantidad enorme de candidatos, aún muchas personas sin tener claro a quién dar su voto, ¿no? Porque igual todavía no se conoce bien quiénes van a ser de repente los top 3 o los top 4 o top 5 candidatos que valga la pena uno enfocarse para conocer un poco más, pero va a depender de eso. Yo creo que va a ser un año más estable en el lado fiscal peruano. Creo que lo más agresivo lo hemos visto con las dos emisiones en el mercado de capitales en el 2020 para fondear distintas cosas que estamos haciendo el día de hoy, sobre todo para el tema de las vacunas, que es un gran gasto, pero debería ser mucho más estable el 2021 y quizás reactivar hacia el 2022 dependiendo de qué presidente tengamos. En el lado de commodities, solamente petróleo. Brevemente ya comenté el tema del cobre, el oro, ¿no? De hecho, por el lado de los metales, sí creo que, como les mencioné, podemos estar en una especie de ciclo medio donde vamos a ver un mayor soporte y una reactivación de los precios de los commodities. No sé si llegamos a superar los máximos históricos en el caso de los metales base, pero sí seguramente estaríamos muy cerca de esos niveles. Entonces sí veo con optimismo para el 2021 una reactivación importante en el lado de los metales base. Y en el lado del petróleo también, porque el petróleo se mueve muy relacionado a lo que es la demanda en general y el crecimiento económico. Entonces, como han podido ver en las cifras que les he mostrado, el crecimiento económico esperado para el 2021, todas las economías,
sin diferencia de algunas, se espera una recuperación económica, algunas más, algunas menos, pero todas con crecimiento positivo, y eso también debería generar esta reactivación y mayor demanda de petróleo a nivel global. Por el lado de la oferta, la OPEP y los grandes productores de petróleo van a estar, como hemos visto en el último mes, en conversaciones para seguir ajustando progresivamente su producción. Creo que van a estar monitoreando de cerca que no haya una volatilidad fuerte en los precios del petróleo, con lo cual se ven los estimados del consenso que la tendencia debería ser hacia el alza, hacia el 2021, más o menos en niveles de rango de 50 a 55 dólares por barril. Ahora entramos a las perspectivas de mercado. La parte interesante, ¿no? Ya lo anterior es toda la historia, el sustento de por qué los números que les voy a contar acá son tan interesantes. Y es que se espera a nivel de consenso 2021 que el mercado bursátil tenga un rendimiento neto de 10%. Obviamente, si lo vemos a nivel de regiones, puede ser que algunas regiones rindan más, otras menos, ¿no? Por ejemplo, Europa se espera que rindan 14% y Estados Unidos un 9%, pero en promedio es un año bastante optimista porque se espera una recuperación general, se espera una recuperación tanto a nivel económico de los países como a nivel corporativo. Ahora, esto también lo pone del lado sensible, donde si efectivamente, por ejemplo, en esta temporada de resultados, primer trimestre, que comenzamos de manera agresiva ya el viernes con los resultados de algunos bancos americanos, si los resultados comienzan a defraudar, vamos a ver que el mercado va a reaccionar con miedo porque efectivamente estamos partiendo de la premisa donde vemos que las economías se van a recuperar y partiendo de la premisa donde las compañías también se van a recuperar porque las utilidades han sido negativas, sobre todo en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre del año pasado. Entonces es algo muy importante de observar y lo que contempla este número de 10% es eso, ¿no? Son esos dos puntos que pongo ahí, ¿no? El despliegue de las vacunas y los diversos planes fiscales que básicamente se traduce en una estabilidad y una recuperación económica, que son las cifras que hemos visto, y por el lado del crecimiento sería parcialmente compensado por una caída de las valuaciones, eso está más vinculado a las compañías. Las compañías también deberían mostrar esta mejora en las utilidades, con lo cual los múltiplos deberían revalorizarse por un tema de crecimiento de las utilidades. Abajo a la derecha pueden ver el grafiquito, el gráfico del índice bursátil mundial, que es el ACWI, donde vemos que estamos en máximos históricos, pero estamos en la tendencia de largo plazo. Ahí también no se llega a apreciar, pero marca una caída de la crisis marca una caída de la crisis 2008 como de 50%, y luego el bache del COVID ha sido como de 34, 35%, con una recuperación mucho más agresiva y más rápida que lo que vimos en la crisis de 2008, como consecuencia principal porque las economías, los gobiernos aprendieron lecciones en el 2008 y actuaron mucho más rápido para dar soporte. Por el lado de la renta fija, es un poco más complejo porque en el 2020 la renta fija ha tenido un año exuberante. Un año exuberante como principal razón por una comprensión de la tasa de muchos de los gobiernos a raíz de la política monetaria expansiva, que es lo que hemos estado conversando en las láminas anteriores. ¿Qué quiere decir? Que cuando los gobiernos hacen política monetaria expansiva, se traduce en bajar tasas de interés. Entonces, bajas la tasa de interés de 3%, la bajas a 0%, ¿no? Que es parecido al caso peruano. Esa bajada de tasa de interés se traduce en una revalorización del precio de manera importante en lo que es la renta fija. Entonces, el 2020 ha sido muy bueno por eso. Ahora, partimos de que ya estamos en niveles bajos históricos extremos, con lo cual el escenario base es que se mantenga estable, porque es lo que hemos visto, ¿no?, en las políticas monetarias de distintos países. Sin embargo, sí se puede ver cierta volatilidad y sesgo a que las tasas del mercado comiencen a subir, porque el mercado trata de adelantarse, mejor dicho, no trata, el mercado se adelanta a expectativas
principalmente de mayor inflación, que es lo que les estaba comentando. Entonces, a lo que va del año, en los 13 días que han pasado de enero, ya hemos visto una fuerte subida en las tasas bases de distintos gobiernos, y eso ha hecho que, dependiendo de la clase de activo dentro de la renta fija, haya tenido una caída de -1 a -5%. Dicho esto, nosotros hemos hecho los estimados para lo que es 2021 año completo, y cuáles han sido los principales argumentos utilizados. Es una ligera corrección en lo que es la tasa base, es decir, la tasa de los gobiernos, ¿no? Por eso se espera que para los gobiernos americanos el retorno total sea de -1.6%. Pero por el otro lado, para los activos de renta fija corporativo, es decir, para los bonos de las compañías, como los bonos de las compañías tienen otro complemento que se llama spread crediticio o diferencial crediticio, que es básicamente la probabilidad de impago o no de las compañías, así se mide. Esto acá aún, en lo que se ve a raíz de la fuerte bajada de la tasa base, es que vemos un espacio para que se mantengan estables o que tengan una cierta compresión que pueda mitigar el impacto negativo de la subida de la tasa base. Es un poco complejo de seguirlo, pero lo voy a volver a decir en simple. La renta fija corporativa tiene dos elementos que hacen su retorno: la tasa base, que es la tasa de un gobierno, y la tasa que es el spread crediticio, que es el riesgo crediticio de la compañía per se. Entonces, por el primer elemento, que es la tasa del gobierno, esperamos una pérdida de retorno. Sin embargo, por el segundo elemento, que es el riesgo crediticio de las compañías, dado que esperamos una recuperación en las utilidades, se espera una mejora en esos spreads crediticios. Por lo cual, cuando vemos los retornos abajo, vemos, ¿no?, menos 1.6 para el gobierno, pero vemos de 3.5 a 4.4% en corporativo, dependiendo grado de inversión y alto rendimiento. Algo importante que llama la atención es que, si se dan cuenta, el retorno estimado para el 2021 en grado de inversión es muy parecido a lo de alto rendimiento. Es decir, tomar un riesgo significativo de riesgo crediticio no te paga más allá de casi 1% en retorno esperado. Es algo importante tenerlo en cuenta porque luego lo voy a complementar en la recomendación de asignación de activos, pero normalmente uno invierte en algo más riesgoso cuando tiene un retorno significativamente mayor, lo cual acá no se está dando. Y entrando a las recomendaciones del 2021, para un poco resumir y poner en perspectiva versus los demás activos, ¿qué es lo que se recomendaría para este año? En el cuadro de la izquierda podemos ver subponderar, neutral y sobreponderar. Neutral ponemos lo que es caja y fondos mutuos de corto plazo, porque va a ser un año volátil, va a ser un año, quizás no creo que tenga un evento, esperemos que no tenga un evento de cisne negro como el que tuvimos en el 2020, pero sí veo que va a ser un año volátil porque vamos a tener momentos donde el mercado va a estar susceptible y se va a asustar, pero finalmente van a prevalecer los fundamentos que estamos evaluando, ¿no?, que es la recuperación económica y la recuperación de las utilidades de las compañías. Entonces, ese neutral en caja es para estar atentos a esas oportunidades. Estamos subponderando todo lo que es renta fija, tanto gobierno como crédito, y en contraperspectiva estamos sobreponderando lo que es renta variable. En renta variable estamos muy positivos, pero vuelvo a mencionar, la renta variable va a estar muy positiva de extremo a extremo, parecido al 2020, pero va a estar muy volátil. Entonces, hay que ser muy cautos con qué cosas se compra, hay que ser muy selectivos, hay que tener una asesoría personalizada muy de cerca a cuáles son tus objetivos financieros, ¿no? Y bueno, dentro de renta variable nos sigue gustando lo que es Estados Unidos, que es un poco más defensivo, y mercados emergentes. Y con este gobierno de Joe Biden se espera que ese mayor estímulo fiscal debilite la parte financiera del país, de Estados Unidos, por ende también debilite el dólar, y eso en contraperspectiva mejore
posiblemente los rendimientos de las monedas de mercados emergentes, sobre todo monedas latinoamericanas que han sido duramente afectadas en el último año y medio. ¿Cuál es el riesgo ahí? O las letras pequeñas, es que los países de Latinoamérica tienen un riesgo político muy elevado que puede ser que no se materialice esa mejora en las monedas, ¿no? Entonces ahí hay que ser cautos. Y el otro activo que recomendamos mantenerlo en sobreponderar, que lo hemos mantenido en sobreponderar, bueno, este es el segundo año que mostramos este cuadro, es la parte de alternativos. Y alternativos, si uno entra en el reporte, pero se los comento brevemente, incluye todo lo que está disponible en el Perú para invertir en lo que es alternativos, ¿no? Está desde factoring, desde leasing, desde crédito privado, desde crédito inmobiliario, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos un abanico mucho más extenso de alternativas dentro de lo que es alternativos para nosotros invertir. Totalmente creemos que esa diversificación paga en términos de mejor rentabilidad, menor riesgo y menor volatilidad también, ¿no? Que es lo que justamente queremos evitar. Otro elemento que tenemos ahí en alternativos, que es básicamente lo que nosotros hacemos, es hacer una optimización entre lo que es la exposición a renta variable, pero poniendo ciertas protecciones al capital. Es decir, puedes poner una protección de capital de 30%, 40%, 50%, X%, y eso va a modular obviamente tu retorno potencial, pero lo hace muy interesante porque igual logras tener ese objetivo de renta variable que hemos visto que es de 10%, ¿no? Que sería interesante que todos logremos ese 10% de retorno, pero siendo cautos manejando ese riesgo de posible caída o ese riesgo que hemos hablado de volatilidad, porque sí va a ser un año muy, muy volátil. Por el lado de los retornos en las principales clases de activos 2020, ahí simplemente es un resumen. Lo que les había estado mencionando, ha sido básicamente un año muy, muy positivo para lo que es la renta variable, a sorpresa de todos, y ha sido un año muy, muy positivo para lo que es la renta fija, que en realidad la renta fija no nos sorprende tanto porque ha sido muy agresivo lo que es la política monetaria expansiva, entonces va de la mano. Ahí les pongo también el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que rendió 1%. Básicamente lo que está diciendo es, el índice general de Lima previo a COVID cayó como 35% y bueno, logramos recuperar de punta a punta, crecimos 1% en rendimiento, ¿no? Igual ha sido un año bastante difícil, yo creo que nadie se hubiese imaginado una recuperación tan acelerada, incluso con retornos de punta a punta positivos como lo que hemos visto. Para ir acabando, este es un ejercicio que lo presentamos el año pasado y ya siempre nos parece interesante de compartirlo con todos. Es un ejemplo ilustrativo de cómo se pueden optimizar portafolios en base a retornos esperados reales. Y en el cuadro a la derecha pueden ver, ¿no? De las distintas clases de activos. Tenemos la parte local, tenemos la parte internacional, tenemos incluso los fondos mutuos y tenemos la parte alternativa, que es lo que les mencionaba. Y ahí yo les pongo lo que yo en promedio veo, ¿no? Lo que es un portafolio tradicional de un peruano que está más sesgado a lo que es siempre fondos mutuos. Incluso si yo pusiera acá la alternativa de depósitos a plazo fijo, seguramente tendría un 30-40% también, ¿no? Porque es algo muy común, es algo que está cambiando en los últimos años, ¿no? De hecho, hay mayor educación financiera y también hay mayor alternativa de productos en los cuales diversificarnos, pero sin embargo aún hay cierto miedo y escepticismo. Por eso ese es el portafolio normal, el cual es claramente ineficiente. Si vemos la asignación de ese tipo tradicional portafolio de un peruano, con los retornos esperados en 2010, vemos que tiene un retorno del 4.3%. Si luego modificamos ese portafolio y hacemos uno más balanceado, o hacemos uno balanceado, y luego voy a explicar qué es el optimizado, vemos que es muy fácil mejorar el retorno. Y ese retorno, ¿por qué mejora? Porque tiene una mejor eficiencia en la asignación de los recursos, principalmente porque sacamos plata de lo que es los fondos mutuos. En realidad, los fondos mutuos conservadores, yo les puse ahí neutral, ¿verdad? En caja y en fondos mutuos les puse neutral, pero eso es un planteamiento más de reserva, más táctico, porque efectivamente va a ser un año volátil, ¿no? Y si a uno le gusta estar invirtiendo directamente, puede estar haciendo esos manejos. Pero en realidad, tener más del 5% en caja o en fondos mutuos ultraconservadores de corto plazo
para una perspectiva de ahorro de mediano plazo es totalmente ineficiente. Sin embargo, igual yo acá lo dejo en 10-10, lo dejo en 20%. Igual con ese 20% vemos que mejora de manera importante el retorno. Principalmente lo distribuimos a lo que es renta variable, que tenía 0, lo pasamos a 30%, lo que es renta variable internacional, que en realidad muchas personas peruanas no invierten en renta variable internacional. Y subimos la parte de alternativos de 5% a 20% y hacemos una equitativa distribución entre algunas alternativas que ahí pongo. ¿Qué pasa en el optimizado? En el optimizado pasa algo interesante, que es bajar el riesgo de la renta variable sin sacrificar de manera importante el retorno esperado del portafolio. Entonces, vemos que el retorno baja de 8.3 a 7.7%, pero vemos que tu exposición a la renta variable directa se disminuye casi la mitad, ¿no? Renta variable local de 20% a 10%, de renta variable internacional de 30% a 20%. ¿Y qué es lo que sube? Lo que sube son estas estrategias de cobertura capital internacional, que te permite hoy en día esa flexibilidad, ¿no? De como les mencioné, donde si ya tienes un retorno tú esperado de 10% y estás invirtiendo con ese número en mente, ¿para qué vas a querer arriesgar de manera más significativa a un mercado que es altamente volátil como la renta variable y donde te puedes poner en un producto alternativo que te va a dar posiblemente el mismo retorno sin tanta ida y vuelta? Entonces, siempre me parece interesante mostrar este ejercicio. Es totalmente un ejercicio de simulación, no es una recomendación para nada. Igual, como siempre les repito, el caso de cada persona es muy distinto, así que siempre estén de la mano con un asesor financiero para que les haga la mejor asignación de su portafolio. Para ir acabando, antes de entrar a la parte de las preguntas, simplemente mencionarle que todos los, digamos, los analistas financieros, económicos, todos los estimados que uno ve en las noticias, no son fijos. Todos tienen una serie de supuestos y finalmente esa serie de supuestos se puede alterar de manera significativa dependiendo del riesgo que se active. Entonces siempre es bueno saber cuál es tu balanza de riesgos. Acá yo menciono varios, creo que son los principales. El principal para mí es el timing de la vacuna y la mutación del virus. Ya se ha confirmado que algunas vacunas, por ejemplo la de Pfizer, sí ataca la mutación del virus visto hasta ahora. Sin embargo, igual hay que ver cómo se desarrolla a los ya vacunados, es decir, cómo les va en estos meses. Y también el timing de la vacuna se refiere a cuál es el plan de ataque de cada gobierno para que efectivamente logre una vacunación de forma significativa y ya entremos a ese nivel de vacunación del 60-70%, donde ya la población deja de estar en riesgo, ¿no? La población general. Otros puntos de riesgo es la persistencia del alto desempleo, del consumo bajo. Hemos visto sobre todo, por ejemplo, en Europa. Acá también en Perú se ha disparado el desempleo, entonces esa variable debería tender a disminuir para reactivar el consumo. Podría ser un riesgo si es que no se cumple eso. La deuda, como les mencionaba, la deuda ha sido una gran herramienta tanto de los países como de las compañías, entonces hay que ver qué genera ese mayor endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, en Brasil está claramente sobreendeudado, hay que ver cómo manejan eso durante el 2021 para tener una estabilidad fiscal ok y poder salir aireosos hacia el 2022. Para las compañías es igual, ¿no? Hay compañías donde la han pasado muy difícil y obviamente han tenido que tomar mayor deuda, incluso han tomado deuda de gobierno, lo cual les da buen soporte. Sin embargo, tienen que ya en el 2021 comenzar a reactivarse, ¿no? Y mostrar ese crecimiento en las utilidades para que efectivamente puedan repagar en el mediano plazo su nivel de mayor deuda. Riesgos políticos, ahí menciono algunos, ¿no? Se logró el acuerdo de Brexit, pero aún no se sabe bien cuáles van a ser las consecuencias, no se tiene mucha claridad. Hay elecciones en Alemania, eso es un hito muy, muy importante porque parece que Merkel ya no va a seguir en ese lado, entonces hay que ver qué cambios van por ese lado. La inflación para mí es un riesgo no fundamental en el sentido de que yo no creo que la inflación se dispare por fundamentos a corto plazo, pero sí puede estar errática, pero sí en el mercado de capitales. El mercado de capitales, ante indicadores líderes que muestren una reaceleración en el crecimiento económico o quizás alguna especie de política monetaria donde hablen
que están conscientes de que hay mayor inflación, se va a poder mover muy agresivo y afectar las tasas de las distintas economías, y eso afectar negativamente a la renta fija y por ende también al mercado de capitales, porque también está muy alineado a la renta variable. Entonces, es un riesgo importante, hay que tenerlo ahí en cuenta. Y otros riesgos geopolíticos que siempre salen. Bueno, ya estamos con el gobierno de salida de Trump, que de hecho fue unos 4 años de un riesgo geopolítico bastante significativo en lo que es Estados Unidos, para lo que es Estados Unidos. Ahora veamos cómo va con Joe Biden. Entonces, no pierdan de vista esta lista. Incluso deben haber mayores riesgos, pero esta para mí es la lista principal. Todo esto puede alterar todo lo que hemos estado conversando de forma negativa. Entonces estamos entrando a la parte de preguntas. Voy a rápidamente revisar qué preguntas hay para poder responderlas. Acá veo una pregunta. ¿Cómo están viendo el riesgo inflacionario del dólar estadounidense detrás de la impresión de dinero vía estímulos? ¿Esto podría impactar a los mercados? Sí, efectivamente es lo que hemos estado hablando. Creo que lo he enfatizado de forma importante. El riesgo inflacionario creo que va a ser una variable muy, muy clave hacia el 2021, porque estamos partiendo de que las políticas monetarias en distintos gobiernos, sobre todo los principales gobiernos, están en mínimos históricos. Entonces, va a ser más fácil o va a ser más susceptible que ante rasgos de subida de inflación, pero de inflación real, es que hayan posibles cambios en estas políticas, y eso distorsionar los mercados. Distorsionar negativamente, es decir, tener un reajuste, sobre todo el mercado de renta fija, que sería el mayor afectado directamente, pero también el mercado de renta variable, porque acuérdense que el mercado de renta variable, un componente importante de las valorizaciones es la tasa de descuento. A menor tasa de descuento, mayor valor de la compañía. Si la tasa de descuento comienza a subir por este efecto, al final vamos a tener un reajuste también en las valorizaciones. Entonces, sí es un riesgo importante, hay que monitorearlo. Para mí hoy en día es más especulativo hasta el momento, ¿no? El mercado sí ha reaccionado y está asumiendo hoy en día una inflación de 2%. No es una gran inflación, pero se está moviendo hacia el alza, y si sigue así, sí podría materializar mayores correcciones en el mercado, sobre todo en el lado de renta fija, que ya lo hemos comenzado a ver. Siguiente pregunta es, con el crecimiento proyectado de China, ¿se podría esperar que los commodities se mantengan altos? Es algo que también he estado mencionando a lo largo de la presentación. Yo sí veo varios indicadores. Uno de los grandes indicadores o de los grandes sustentos es el que se menciona en la pregunta, que es la economía china. De hecho, China prendió la maquinaria, como les digo, fiscal fuerte, sobre todo industrial, en el 2020, pero mucho de eso va a seguir todavía en el 2021. No es que va a aumentar, pero va a seguir. Y esa demanda ya es una demanda significativamente mayor versus lo que habíamos tenido años previos. Y no solamente eso, ¿no? Sino también las distorsiones que estamos viendo por posiblemente mayor inflación, debilidad del dólar, todo eso haciendo el círculo perfecto para que efectivamente los metales se mantengan al menos a estos valores o continúen subiendo. Entonces, yo más o menos identifico ese ciclo, y sí estoy bastante positivo en ese lado, ¿no? En el lado de los commodities, principalmente en el lado de los commodities mineros, ¿no? Los metales base principalmente. En cuanto a la recomendación en equity de USA, ¿no crees que hay impacto por el sobreendeudamiento de la economía americana adicional a la potencial inflación? O en todo caso, siendo selectivos, ¿qué sectores recomendarías? Sí, o sea, en Estados Unidos, el impacto del sobreendeudamiento yo no lo veo materializándose negativamente en lo que son las compañías en un primer momento. Por eso ahí les digo, lo pongo como riesgo hacia el 2021, ¿no? El sobreendeudamiento de las compañías, no del gobierno americano, sino de las compañías. Porque si las compañías
a diferencia del gobierno, logran crecer sus utilidades en el 2021, todo, o sea, financieramente van a tener mayor flujo de caja para afrontar el mayor nivel de deuda que han incurrido en el 2020. Entonces, eso debería evitar que haya algún reajuste negativo en las compañías por ese factor. Sin embargo, si ya vemos como la figura más macro, si vemos mayor inflación y vemos que las políticas monetarias comienzan a desestabilizarse y posiblemente a ser marginalmente más restrictivas, con lo cual las tasas del mercado comienzan a subir de manera importante, eso sí se traduce en el corto plazo en un reajuste de las valorizaciones de las compañías de acciones. Entonces sí tendría un impacto ahí. Nuevamente es un reajuste, podría ser más una oportunidad. Ese reajuste podría ser una oportunidad. Por eso les digo que el 2021 se ve muy volátil, porque hay ciertas cositas que van a hacer que los mercados se muevan, pero finalmente hay que ver la línea ascendente, ¿no? ¿Cuál es la línea ascendente? Mientras los fundamentos de las compañías, que son finalmente las que conforman los índices del mercado bursátil, sigan ok, creciendo, recuperándose de la crisis, no deberíamos entrar en correcciones severas. Ahora, si comenzamos a ver los resultados trimestrales de las compañías decepcionando o cayendo de manera significativa versus lo que se esperaba, ahí sí es como para generar una alerta amarilla, ¿no? Y tener en cuenta ser mucho más cautos. Pero por el momento y versus lo que se está viendo, no lo veo, ¿no? Este primer trimestre los resultados deberían estar ok en general. Obviamente siempre hay resultados malos de algunas compañías, pero el grueso de las compañías deberían estar en el lado ok de recuperación. ¿Qué tipo de cobertura recomendarías para la americana? Según veía los ETFs de oro ya están altos, ¿recomendarías la plata, real estate tips? O sea, en general hay muchas herramientas con lo cual te puedes cubrir de la inflación. Una de las grandes herramientas en realidad es hasta la renta variable te puede cubrir de la inflación. Sin embargo, tienes que ver efectivamente esa inflación, cómo está fluyendo en la cadena, ¿no? Esa inflación está generando una fuerte distorsión en las tasas, o las tasas siguen ancladas y estabilizadas, por ende no debería tener un impacto en las valorizaciones, y eso, a pesar de tener mayor inflación en la economía, la renta variable debería ir ok. Por otro lado, la renta variable también te cubre porque al final acuérdate que son compañías, entonces las compañías se reajustan ante esquemas inflacionarios. Si tú estás con un tema de que tu proveedor te ha subido 10% los precios, lo más seguro es que eventualmente, dependiendo de tu industria, de tu rubro, vayas a traspasar eso al cliente. Si tu industria te permite, lo vas a traspasar rápido. Si tu industria no lo permite, lo vas a pasar lento. Si tu industria lo permite, lo vas a pasar al 50%, pero va a haber o sea, siempre hay un traspaso. Entonces, por eso también la renta variable permite mitigar los riesgos de inflación, siempre y cuando, como te digo, no genere tantas distorsiones en el lado de las tasas bases. Otros ETFs, mira, yo en el oro, a 1800, creo que puede tener quizás marginalmente corrección, pero sí lo veo estable y al alza el oro. No es algo que realmente me preocuparía hoy en el largo plazo, ¿no? O sea, hoy de acá mirándolo a 3, 5 años, no me preocuparía. Yo la plata no soy muy fan, pero es un tema más personal, pero igual la plata casi siempre transa a un múltiplo relativo al oro, entonces si el oro sigue, la plata debería acompañar. Eh, el real estate, o sea, el mercado inmobiliario, siempre es bueno tener algo en el portafolio. Siempre es bueno algo tener, porque es un mercado, de hecho, más estable, pero igual el mercado de real estate tienes que ser selectivo con dónde te metes, ¿no? Porque hoy en día puedes tener real estate en Estados Unidos que se dedica básicamente a arrendar a zonas comerciales. Entonces, zonas comerciales aún siguen siendo vulnerables por el tema de COVID, ¿no? Y tienes que tener cuidado cómo le está yendo, cómo están haciendo para la negociación del alquiler, si le están pagando, no le están pagando, le están dando flexibilidad. Entonces, real estate hay que ser muy cautos, diría yo. Es una clase de activos que no es fácil de monitorear y entender, principalmente porque no hay mucha información, ¿no? Porque al final, si tú quieres saber cómo le está yendo o no al real estate, tienes que ir a conocer cuáles son los inmuebles, a quién está alquilando, etcétera, ¿no? Distinto es cuando es una compañía o cuando es un bono corporativo porque hay información pública.
regulada, estandarizada. Tips es otra herramienta que sí funciona bien. Tips son los ETFs que te cubren el diferencial de inflación, pero no te va a ser el gran alfa de tu portafolio. Yo no soy muy tampoco fanático de los tips. Funcionan, van a funcionar. Si fueras un institucional, obviamente lo más seguro es que tengas algo de tips, pero para una persona quizás natural, no sé qué tanto realmente te compensa tener tips en tu portafolio versus tener una distribución quizás más eficiente, que lo tendrías que ver ya de la mano de un asesor financiero. Tengo otra pregunta. ¿Qué le espera a Argentina este año en cuanto a su negociación con el FMI? Bueno, es una pregunta que me gustaría ser parte del gobierno argentino para un poco entender ahí cómo manejan las cosas, porque la verdad que para mí ha sido un poco decepcionante cómo manejaron todo este asunto de la renegociación con los acreedores privados y ahora nuevamente con el FMI. Sin embargo, para el lado positivo es que el FMI, desde el cambio de presidentes, ha entendido que esta postura, ¿no? Este gobierno de Fernández es un poco más, es más izquierda, no es más radical, entonces ellos mismos se han alivianado y son mucho más flexibles a encontrar un punto, no medio, pero un punto más sesgado hacia lo que el gobierno argentino quiere, que básicamente lo que quiere es retrasar el pago de todas sus deudas. Retrasar el pago de todas sus deudas, tanto de intereses como de amortizaciones. Ya lo logró para el lado privado y fue un caso de éxito. Sin embargo, ahora nuevamente salió el tema de la negociación con el FMI. Lo último que hemos estado viendo y analizando es que las posturas van de la mano, ¿no? O sea, hay un entendimiento, por lo menos hasta ahora. Entonces, cruzamos los dedos para que efectivamente pueda ser así. Pero Argentina es un país, por Fernández, un poco más complejo de entender. Bueno, no hay más preguntas por ahora, y siendo las 7 de la noche, hemos estado una hora juntos. Les agradezco a todos su tiempo, espero que haya sido de todo su agrado, haya podido esclarecer varias dudas. Igual, cualquier consulta, por favor, escríbanos. Estamos tanto en LinkedIn, estamos ahí, hemos dejado el buzón para que todos nos puedan escribir. Con gusto le responderemos y les deseo un feliz 2021, grandes retornos para el 2021 a todos y muy buenas noches. Cuídense todos.